¿Sabías que en México son asesinadas 11 mujeres todos los días? ¿Que somos la población más acosada y abusada sexualmente? ¿Que la pobreza, la desigualdad, la inseguridad y la violencia están presentes todos los días en nuestras vidas? ¿Por qué no volteas? Solo tienes que mirar. Estamos ahí, caminando con miedo, gritando en silencio, pero luchando todos los días porque nos queremos vivas, nos queremos fuertes, nos queremos libres, porque necesitamos salir a la calle seguras de que volveremos a casa, porque tenemos que seguir avanzando por nuestras hijas, nuestras madres, nuestras hermanas, porque necesitamos salarios dignos, educación digna y un lugar donde ser hombre o mujer no marque una diferencia. Hoy estamos aquí porque queremos un país mejor, porque estamos firmes y seguras de que otro México para las mujeres sí es posible, porque una vida libre para las mujeres sí es posible, una vida libre, libre de cualquier violencia. Amigas y amigos de Diálogos Feministas, estamos ahora en la Ciudad de México, en la alcaldía de Coyoacán, para estos Diálogos Feministas donde vamos a escuchar también a nuestras compañeras con experiencias que yo sé que les van a tocar las fibras del corazón, del alma, pero además los van a motivar a seguir participando. Las mujeres necesitamos aliados, aliadas, necesitamos conocer nuestros derechos para poder exigirlos y necesitamos a mujeres apoyando también a más mujeres. Quédense con nosotras y con nosotros en estos Diálogos Feministas. ¿Cómo están? Con el gusto que me da siempre saludarles y darles la bienvenida a Diálogos Feministas. El día de hoy estamos transmitiendo para ustedes desde la Ciudad de México. Como saben, ya visitamos estados como Tlaxcala, Puebla, hemos estado en Pachuca también. Y bueno, vamos a estar el día de hoy en Coyoacán. Estamos aquí transmitiendo para ustedes desde el Foro Coyoacanense con dos extraordinarias mujeres y con muchas más que nos están viendo también en este foro tan bonito. Y bueno, pues gracias por compartir este programa, por comentarlo, pero sobre todo por estarlo viendo. Voy a presentarles a nuestro, de verdad, grandioso panel y me da ya mucha emoción por escucharlas a las dos. Quiero saludar a Desiree Navarro López, ella es directora general de Igualdad de Género de la Alcaldía Coyoacán. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, bienvenidos y pues Diálogos Feministas, un foro que no se deben de perder porque creo que las invitadas tienen mucho que aportar. Claro, va a ser un programa extraordinario, como todos por supuesto, pero este en lo particular, de verdad no pueden perdérselo, porque bueno, pues también está con nosotras Carmen Sánchez, ella es presidenta de la Fundación Carmen Sánchez. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Pues estoy muy bien, estoy muy contenta. Para mí es muy importante seguir visibilizando esta causa tan terrible que llevo desde hace ya 8 años. Y también me da muchísimo gusto de que se abran este tipo de espacios para poder seguir compartiendo todas estas experiencias. Pues gracias a las dos, muchas gracias. Y ustedes que están aquí también, ¿cómo están? Bien. Pues a mí también me da mucho gusto que estén aquí ustedes, también son muy importantes para este programa, así como todas y cada una de las personas que nos ven y que comparten este programa a través de Facebook y de YouTube. Pues, ¿qué les parece si comenzamos con este programa? Yo voy a dar algunos datos que traigo aquí, por supuesto, para iniciar, ¿verdad? Yo siempre digo que traemos también nuestros propios datos, porque de repente nos dan unos que no son. Incluso creo que estos de pronto se quedan cortos, pero bueno, vamos a darlos. Fíjense que vamos a hablar hoy sobre la situación y vulnerabilidad que pasan muchas mujeres. Vamos a enfocarnos hoy a la Ciudad de México porque pues estamos transmitiendo desde aquí. Y tengo datos. Las mujeres mexicanas con discapacidad mayores de 15 años experimentan índices de violencia estremecedores, según lo revela esta encuesta nacional sobre la dinámica de los hogares, de las relaciones en los hogares en 2021. Fíjense este dato, a nivel nacional, 7 de cada 10 mujeres con discapacidad sufrieron violencia, casi todas, yo creo que podríamos hablar de 10 de 10, ¿no? Porque 7 de 10, yo creo que serían las 10. Un 10% más que las mujeres sin discapacidad.
Pero en la Ciudad de México la situación es más grave, pues 8 de cada 10 mujeres con discapacidad mayores de 15 años han sido víctimas de violencia. 8 de cada 10 mayores de 15 años. Igual yo creo que me atrevería a redondearlo, 10 de cada 10. Yo quisiera decir que comenzáramos con tu opinión respecto a estas cifras, porque yo ya dije que las redondeé, yo creo que son todas, pero ¿tú qué opinas? Bueno, definitivamente estas son las cifras oficiales, ¿no? Dadas por el Gobierno de México, pero definitivamente nosotros llevamos, digamos que otros registros en donde claro que se disparan muchísimo las cifras. Más de 110,000 desaparecidos, madres buscadoras que no les dan no solamente ayuda, sino que no les permiten entrar a muchos lugares a buscar a sus seres queridos. Dicen 11 feminicidios al día, creo que son más, creo que son por lo menos 13 feminicidios al día en México. 7 de cada 10 mujeres hemos sufrido violencia, yo creo que esta cifra también va en aumento y hay que visibilizar todos los tipos de violencia, como es la violencia vicaria, como es la violencia ácida. En estos momentos creo que la violencia familiar va despegando con cifras récord y, como bien dijiste, para la violencia contra niños, contra niñas, contra adultos mayores, contra personas con discapacidad y muchas veces para poder ayudar a las víctimas, sobre todo cuando son niños, niñas, personas con discapacidad, adultos mayores, necesitamos de la ayuda de los vecinos, necesitamos que nos alerten, necesitamos que nos llamen y nos digan está sucediendo tal situación para que podamos ir a ayudarles. Entonces, realmente pues las alertas de violencia, estamos pues trabajando muchísimo, pero no es suficiente. Yo estoy 100% segura que el problema está en la impunidad, que está en las fiscalías, que está con los jueces, que está con los magistrados. Ahí es donde debemos de cambiar todo este tema de violencia, porque mientras no cambiemos eso, no vamos a avanzar en ninguno de los rubros de violencia. Y para mí es muy importante que pudieran hacer públicas las sentencias para que, sobre todo en materia de feminicidios, para evaluar la calidad de la actuación de las fiscalías, de los MPs, de los jueces y valorar todo esto que hacen, porque ahí es donde está el problema. Hemos tenido muchísimas mujeres que llegan conmigo a querer denunciar, que ya se fueron anteriormente al MP y ni siquiera las dejaron denunciar, claro, que porque sus heridas tardan menos de 15 días en sanar cuando está abierta los brazos con un cúter. Entonces, yo lo que les recomiendo es siempre ir a un centro de justicia especializado, a una fiscalía especializada, donde tienen mayor seguridad de que no las revictimicen y tienen mayor seguridad de que van a poder continuar con sus denuncias. Claro, porque fíjate, es muy importante lo que comentas, cómo revictimizan a las mujeres cuando van a denunciar. Y ahora imagínense, cuando son los vecinos los que tienen que ir, y a veces hasta el mismo vecino, pues usted que esté de metiche, ¿no? Usted ni sabe. Pero además de revictimizar y de no poner atención a estas situaciones graves, pues también a Carmen, y quisiera que ahí justamente lo lleváramos hacia ese lado, nos platicaras un poquito sobre este tipo de violencia ácida, las causas que tú consideras, las consecuencias fatales, por supuesto, que son de revictimizar, de no atender a tiempo y de mujeres que viven, lo platicábamos, muchas violencias al mismo tiempo. Claro, pues mira, efectivamente lo comentaba hace un momentito de Siret, los ministerios públicos clasifican las lesiones como lesiones que no tardan en sanar más de 30 días, menos de 15, que no ponen en riesgo la vida, porque así fue en mi caso, ¿no? A mí, yo soy sobreviviente de un ataque con ácido, que es, nosotros ya logramos que se clasificara esa carpeta por tentativa de feminicidio, porque eso es lo que es. Un ataque con ácido es una tentativa de feminicidio debido a todas las secuelas físicas y emocionales, psicosociales que deja esta agresión tan terrible.
Pues yo siempre, hoy me atrevo a decirlo, el ataque con ácido fue la culminación a todas las violencias que no reconocí dentro de toda esa violencia que yo normalizaba en mi pareja. Por eso es muy importante, se los vuelvo a decir, que ustedes denuncien, que no normalicen las violencias. Cuando nosotras empezamos a ponerle un nombre a cada una de nuestras violencias, nos damos cuenta de qué es lo que realmente estamos viviendo y nos damos cuenta que no podemos seguir ahí en esa relación. Claro que esto no es nada más de ir una palmadita en la espalda y sal adelante, no. Salir del círculo de la violencia es muy difícil y para eso necesitamos que las fiscalías, que los centros de justicia, que el Instituto de la Mujer, que todas estas instituciones que nos representan estén sensibilizados y capacitados para que puedan darle un acompañamiento a estas mujeres que llegan a denunciar. Cuando nosotras llegamos a denunciar, todas llegamos con los ojos cerrados, no sabemos a dónde dirigirnos, no sabemos qué hacer. Afortunadamente ahora las redes sociales están llenas de colectivas, de estas mujeres que están dispuestas a seguir acompañando para que no nos revictimicen en alguna institución, pero sí es muy importante denunciar y que quede un antecedente de que nosotras ya vivíamos violencia. Eso fue lo que a mí me ayudó muchísimo para poder reclasificar la carpeta a feminicidio en grado de tentativa. Pero bueno, a consecuencia de toda esta violencia que yo viví, de violencia familiar, el ataque con ácido pues fue la culminación a todas estas violencias. Entonces, llega el día en que me atacan con ácido, me presento bueno, desde el primer día yo denuncié, clasificaron mal mi carpeta, entonces desde ahí yo comencé un recorrido terrible. Llevo 8 años tratando de buscar justicia, buscando ahora una sentencia ejemplar de no repetición, ¿no? Que deje un precedente y que sean castigados estos criminales, ¿no? Necesitamos que no minimicen ningún tipo de violencia. Hace un par de semanas el gobernador Barbosa en una entrevista salió a decir que el ataque con ácido son simples lesiones y que le puede pasar a cualquiera. Pues yo la verdad es que le mandé un mensaje, le dije, señor Barbosa, yo tengo otros datos, Todas. porque el ataque con ácido tiene rostro de mujer. A consecuencia de todo esto, fundé la Fundación Carmen Sánchez. Después de haber atravesado todo este doloroso proceso, fundé la Fundación Carmen Sánchez. Es la única fundación que apoya a mujeres atacadas con ácido aquí en el país, desde una perspectiva feminista, porque como les mencionaba hace un rato, nombrar las violencias y empezarlas a reconocer, eso lo hice desde una mirada feminista. Antes no lo podía hacer. Entonces, cuando la miramos de otra forma, nos damos cuenta que el ataque con ácido o que estas lesiones que a mí me dejó el ácido no solo son lesiones, no alcanzan a ver que me dejó una discapacidad permanente, que me ha dañado física y emocionalmente, que se ha llevado parte de mi vida, que en ocasiones me sigo sintiendo presa dentro de mis propias cicatrices y que llega el momento en el que no puedo salir de estas cicatrices. Entonces, que a mí me digan que son simples lesiones y que no pasa nada porque van a sanar en algún momento, no, jamás voy a sanar. Ni siquiera con la sentencia ejemplar, ni con una reparación integral voy a volver a recuperar parte de lo que estos criminales nos arrebatan, nunca. Y de verdad yo las vuelvo a invitar a que denuncien y no se queden calladas. No es nuestra culpa ser mujeres violentadas. No nos debería de dar vergüenza. Vergüenza a ellos que golpean, que maltratan, que violan, que matan. Ellos son los que deberían de sentir vergüenza, no nosotras. Muchas gracias y bueno, yo quisiera pedirles un aplauso para la valentía que tienes. De verdad, yo creo que es de reconocer la valentía que has tenido, como tú dices, de poder principalmente identificarlas, porque ese es como los primeros pasos. A veces estamos bien confundidas, ¿no? Y decimos, no, es que lo hace porque me quiere. Y cuando no estamos viendo la realidad, tener el valor de hacerlo, de denunciarlo, pero además de eso, no parar ahí, sino
ayudar a otras mujeres que son víctimas de este tipo de violencia, creo que es algo pues muy valioso, de verdad. Yo quisiera también que tú nos apoyaras con tus comentarios al respecto y sobre la implementación también de un parlamento con personas de discapacidad que sufren esta violencia también. Esta y muchas otras, lo platicábamos, la violencia no viene solita, no es como que, no, nada más me violenta psicológicamente. No, por lo regular es todo un combo de violencias que sufrimos las mujeres, pero ¿qué opinas al respecto? Mira, nosotros estamos trabajando incansablemente ya tenemos nuestro espacio de emergencia para que las mujeres violentadas puedan llegar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con su bebé, con sus hijos, que nosotros podamos protegerlas hasta que las acompañemos a denunciar y de ahí las podamos llevar también a un refugio para mujeres donde puedan ya permanecer inclusive con sus hijos. También estamos trabajando en nuestra policía violeta de género, que fueron, pues fuimos la única alcaldía que pudimos llevar a nuestro personal de policía para que se sensibilizara con el tema de género, y ya tenemos nuestros policías violeta. Tendremos ya en los próximos días 300 puntos violeta. ¿Esto qué quiere decir? Que si una mujer, una niña, un adolescente, cualquier persona se siente que en la calle la están maltratando, quieren violentarla, donde vea ese círculo violeta puede entrar, ahí la van a resguardar, van a llamar a algún familiar, van a llamar a Escudo Coyoacán y no van a dejar que el agresor pues le haga nada hasta que lleguen a por ella. Tenemos también toda una serie preventiva de talleres de prevención de la violencia y violencia en todas las modalidades, porque es importante que nosotros podamos llegar a esos jóvenes, a esas jóvenes, a decirles: esto es violencia, no lo permites, no dejes que avance. Como bien lo decía Carmen, si ella lo hubiera sabido, tal vez no lo hubieras permitido y hubiera salido de ese círculo de la violencia muchísimo antes, ¿no? de que pasara esta tragedia. Entonces es importante que los jóvenes y las jóvenes sepan lo que es violencia, sepan si la están viviendo, sepan si la están ejerciendo. Los jóvenes muchas veces no lo saben porque llevan generaciones atrás viendo violencia en su casa, entonces la normalizan. Hemos recibido mujeres que hemos tenido que determinar en ese momento si el protocolo es llevarla a un hospital, porque he tenido sospechas de que tienen heridas internas, las hemos llevado al hospital, se han quedado ahí 3-4 días y posteriormente ya las hemos podido llevar a denunciar y a un refugio. Pero cuando hablo con ellas me entero que es la golpiza número 50. Entonces, pues dentro de lo posible tratamos de hablar con ellas, tenemos asistencia legal y tenemos asistencia también psicológica para decirles: la próxima ya no va a ser golpiza, la próxima ya va a ser el panteón, o sea, está tu hijo aquí, hazlo por él. O sea, hazlo por él y salte de ahí. Opciones hay. A veces siento que cuando las mujeres sufrimos violencia sentimos que todas las puertas se nos cierran, que no tenemos a dónde ir, pero sí hay opciones, sí hay instituciones. Pero, pues como yo decía, esas instituciones tenemos que fortalecerlas mucho más, tenemos que incrementar los recursos presupuestales para la Comisión Nacional de Búsqueda, ¿no? Ustedes saben que las 72 primeras horas son vitales para encontrar a las víctimas, sea una joven que la drogaron y que no aparece, sea una persona de trata de personas, sea cualquier tipo de víctima, las 72 horas son vitales para localizarlas con vida. Entonces, creo que esta es una de las situaciones que nosotros debemos de incidir cada vez más fuerte, con una voz mucho más alta, para que incrementar estos recursos, pero también bajo una supervisión. No queremos recursos para que se roben el dinero, queremos recursos para que se vea que no hay impunidad, que sí hay justicia y que esto cada vez va a suceder mucho menos. ¿Qué es lo que pasa con los agresores? Que ven que no les hacen nada, que siguen en la calle,
que no pasó nada y entonces siguen violentando y otras personas siguen el ejemplo. Entonces es cero impunidad. Claro, y de la mano con lo que decías, ¿no? Cero impunidad, cero revictimización, hasta de nuestra propia familia, porque frases como de, pues si tú lo escogiste, no te quejes, ¿no? Es el papá que le escogiste a tus hijos, tú fuiste, o sea, ahora es tu culpa también. Entonces, todo eso, estos círculos que de pronto se vuelven como un bucle de revictimización, impunidad, se tienen que terminar visibilizando y conociendo nuestros derechos. Muchas veces las mujeres llegamos a denunciar o queremos denunciar, no sabemos dónde, no sabemos con quién, qué ley es la que nos puede amparar. Hablabas de la violencia vicaria, está también muchas leyes que afortunadamente ya tenemos, pero tenemos que conocerlas. Y yo quisiera en ese tenor, si me permiten, escuchar también a ustedes, compañeras, qué opinan de lo que estamos platicando, si quieren aportar también algo al programa, y si producción me ayuda por ahí con el micrófono, se lo voy a agradecer muchísimo, porque no las veo. Sí, ¿verdad? Casi no se ve. Buenas tardes. Hola, mi nombre es Guadalupe González Castro. Y la verdad es que qué bueno que efectivamente ustedes pues hagan este tipo, porque pues yo les voy a contar mi experiencia. La verdad es que yo me casé a los 15 años y cuando tenía 20 efectivamente me pasó lo mismo. En ese entonces mi pareja, mi esposo, me dio una golpiza muy fuerte y me tiró y me dejó el ojo muy morado, y yo fui a denunciarlo y me dijeron que esas heridas se curaban en poquito tiempo, que no procedía. Yo me regresé con mi hijo llorando, ¿no? Y dije, pues ni modo, me tengo que aguantar, porque pues si la ley no me defiende, pues qué puedo. Pero después de eso yo me di cuenta de que la enfermedad que a veces las personas o las mujeres no queremos dejar a la pareja es porque terriblemente nos enfermamos de una codependencia. Esa codependencia ya es enfermedad, porque a mí me pasó. Después de 29 años yo he podido separarme de él y la verdad es que ha sido muy, muy, muy fuerte el proceso, pero hoy me doy cuenta que las mujeres sí necesitamos como un impulso, ¿no? De decir, porque cuando ya somos víctimas, pues nos victimizan tanto que nos hacen creer que no valemos nada, que no podemos salir adelante. Entonces yo, después de llegar a la alcaldía hace 10 años, me sentí como una persona que sí valía y que podía tener metas en la vida, ¿no? Hoy sé que dañé mucho a mis hijos porque son los que sufrieron mucho. Tengo uno de 29 y una niña de 20 años y un niño de 10. Pero hoy, con todo lo que he aprendido a través de la alcaldía y los proyectos que hay y todo eso, de verdad que quise rescatar al niño que tengo de 10 años. Y la verdad es que sí me da mucho gusto, porque como dicen ustedes, si yo hubiera sabido antes esto, desde cuando mis hijos hubieran sido felices, ¿no? Pero la verdad es que sí es cierto, muchas veces cuando yo regresé con ese niño en ese momento, me dice, ¿ya ves? ¿Me quisiste demandar? Y no me pasó nada, se volvió todavía más agresivo y yo me volví como que más, pues con más miedo, ¿no? Porque dije, bueno, pues me tengo que aguantar a lo que él diga, porque o sea, yo ya levanté la voz y no hacen caso, entonces tengo que aguantarme. En un momento yo se lo comenté a mi mamá y efectivamente mi mamá me dijo, nosotros te dijimos, tú tenías 15 años y corriendo te fuiste a buscarlo, ¿no? Pues ahora te tienes que aguantar. Entonces ya no tenías un escape, ¿no? Porque tu familia te daba la espalda y del lado de la policía era lo mismo. Entonces, pues me dejé hundir como en la depresión, en la amargura total, ¿no? De decir, no, pues es que yo no valgo nada, no puedo hacer nada, entonces pues me tengo que quedar aquí aguantando golpes, maltratos, humillaciones y de infidelidades y de todo, ¿no? Por ser una mujer pues que no la habían enseñado a tener unos principios. Pero gracias al llegar a la alcaldía empecé a entender varias cosas y llegué también a un grupo de Alcohólicos Anónimos, pero ayuda emocionalmente, donde hoy, a través de mi experiencia, puedo ayudar a muchas mujeres. Y de verdad que es muy grato entender y decirles, ¿sabes qué? Estás a tiempo. Yo duré 29 años para abrir los ojos. Tú no pierdas esa oportunidad. Y el ver la carita de las señoras que han entendido esto, la verdad es que pues es lo que a mí me hace ahorita pues levantarme, ¿no? Porque me costó mucho levantar esa autoestima que los hombres la pisan por el suelo cada vez que quieren. Gracias. Qué bonito. Gracias.
Muchas gracias, compañera. Y sí, pues definitivamente el tiempo no lo podemos contabilizar. Lo importante es salir adelante y la satisfacción que yo creo que tienes tú y que tenemos todas, hayamos o no sido víctimas de violencia de cualquier tipo, que en algún momento platicaba, yo creo que no hay una mujer que no haya pasado una vez algún tipo de violencia. Yo creo que todas en algún momento lo hemos pasado y poder estar justo ayudando a otras mujeres con el simple hecho de venir, de platicar, de escucharnos, de hacernos ver que sí es fácil, que sí se puede, que no es fácil, pero que sí se puede, que hay que tener valentía. Creo que es muy contagioso eso también y también es muy, muy valioso que lo hayas logrado, compañera. También de este lado teníamos otra compañera que nos iba a apoyar. Si me ayudan por aquí. Buenas tardes, gracias. Mi nombre es Erika Mosqueda. Solamente es una pregunta referente a lo que comentaba la señorita Carmen acerca de que tenemos un violentómetro y ella mencionaba que es importante identificar, ¿no? En qué momento podríamos llegar al límite en poder aguantar, digamos, a una persona que nos está violentando. Pero, ¿cuál es el límite? Es decir, ¿en qué momento, cuál es la característica para saber si a lo mejor me está violentando o solamente es una forma de tratar de manera común, ¿no? Por ejemplo, yo he escuchado a varios adolescentes, entre ellos chicas y chicos, que se hablan con groserías, ¿no? Para nosotros sería algo como común, o es común, aun cuando sí tenga una carga violenta, ¿no? Entonces, ¿qué podemos pasar? ¿Hasta dónde podemos llegar al límite de decir, a ver, esto sí te lo permito y esto no te lo permito, ¿no? Pero también como mujer, las chicas a veces sobrepasan ese tipo de características violentas hacia los hombres de la misma manera, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, el límite para poder identificar que me están violentando, que puedo decir ya hasta aquí, ya no lo soporto, ya no lo quiero, ¿no? ¿Hasta dónde podríamos decir ya basta? Bueno, la violencia es violencia y no vamos a minimizar ningún tipo de violencia. Pero hay violencia ya feminicida y hay personas que dicen, bueno, es que me dio una cachetada hace un mes, pero la verdad es que yo hablé con él y le bajó. Pero eso es porque posiblemente a esta mujer o a esta persona no estaba acostumbrada a la violencia. Entonces, ahorita en estos tiempos hay muchísimos jóvenes, yo lo comparto siempre, en mi familia estaba normalizada la violencia y la traíamos de generación y generación. Por eso es que digo que el ataque con ácido fue la culminación a todas las violencias que yo viví. Y efectivamente hay violencia de la mujer hacia el hombre, pero siempre nos enfocamos más en la mujer porque la mujer es la que sufre la mayor parte de la violencia. No, con esto no quiero decir que no hay hombres que son violentados o no hay jovencitos que son violentados, pero esta es la mayoría de la violencia, no la llevamos las mujeres. La violencia, claro que tiene un rostro y es el rostro de la mujer. Siempre somos más afectadas nosotras. Entonces, pues está el violentómetro, pero nos vamos a basar siempre con los límites que cada una ponga, pero que tengamos estos argumentos desde nuestras casas. Igual, si un jovencito trata de golpear a una mujer, también es porque no le dieron estas enseñanzas desde su casa, ¿no? Entonces, aquí es de ambos y que todos estos temas los empiecen a hablar desde primaria, secundaria, como lo compartía Denise hace un momento. Ahí es a donde vamos a hacer pues vamos a tratar ya de sensibilizar y que conozcan ellos todos los tipos de violencia que existen, ¿no? Y también todas estas campañas que hay, las campañas, ustedes se pueden dar cuenta, las campañas de publicidad hacia la violencia que dicen, mujer, si te pega no te ama, mujer, sal de ahí, mujer esto, mujer. ¿Por qué no salen ahora hacia los hombres? Son muy pocas las que salieron, creo que el año pasado sacaron como 3 para los hombres. ¿Por qué no
amigos, si tienes un hermano violentador, un hermano de violencia, esto denúncialo. Hombre, si eres golpeador, deja de golpear. ¿Por qué todo hacia la mujer y nada hacia los hombres? Ahora cambiemos, ahora que vaya todo dirigido hacia los hombres, para que ellos también sepan que la están regando y que no nada más nos pueden estar afectando a nosotros, a nosotras. Y bueno, a mí nada más me gustaría comentarles que en el termómetro de la violencia, la parte amarilla, que es donde debes de tener cuidado, es la parte emocional psicológica. Y muchos jóvenes me preguntan, pero ¿cuándo ya se puede considerar, ¿no?, violencia? Es que eso depende de ti. O sea, si te hace sentir mal, si te hace sentir triste, si te hace sentir que vales menos, que no te gusta, ese sentimiento de me hizo sentir muy mal, pues eso es violencia. Si tú te llevas pesado con tus amigos y no te sientes triste, no te molesta, o sea, pues entonces para ti eso, digamos que no es violencia. Es un poco polémico, pero cuando te hace sentir, yo siempre les digo a los jóvenes, cuando te hace sentir mal esa sensación de me hizo daño, ahí es donde ya está reflejada la violencia. En el termómetro de la violencia, los siguientes pasos ya es la violencia física. Ahí es cuando ya debes de salir. Ahí ya no te puedes preguntar de qué haré, lo quiero, no lo quiero. No, ahí no hay preguntas. Ahí debes de salir de esa relación lo más pronto posible. Pero ya cuando llegan a los focos rojos, ahí, como decía la compañera del público, ya tienes codependencia, baja autoestima, ya es una enfermedad, ya no vas a poder salir sola. Vas a necesitar apoyo de un profesional. Así es, y bueno, pues justo abonando, si ustedes utilizamos también las herramientas como el internet, yo ahorita de volada, le ponen violentómetro en Google y aparece. Y a lo mejor es una guía, ¿no?, que tú puedes decir, bueno, pues aquí me va diciendo, miren, ahí hay varios, ¿no? Este violentómetro que promueve InMujeres, que ayudó además a crearlo en Instituto Politécnico Nacional, o sea, no está creado así nada más porque a alguien se le ocurrió, sino en base a estadísticas, en base a investigaciones, pues podemos tomar una guía de ahí, pero justamente a mí no me hace sentir cómoda, pues para mí es violencia, punto, psicológica, física, económica, porque en la casa, en el trabajo, en la escuela, en la calle, tenemos muchos tipos de violencia comunitaria, económica, psicológica, física. Cualquiera que ubiquemos algo que no nos haga sentir bien, como bien dice Desiree, es violencia, punto, y no lo podemos minimizar. Pero pues se nos ha terminado el tiempo de este segmento. Y quisiera, Carmen, antes de ya cerrar y concluir, nos dijeras rápidamente qué está promoviendo tu fundación, cómo están teniendo estas herramientas para erradicar y pues fomentar que se termine este tipo de violencia y apoyar también a las mujeres. Claro. Bueno, la Fundación Carmen Sánchez MX está fundada con el objetivo principal de defender, promover y proteger los derechos de las mujeres atacadas con ácido en México. No hay nadie que apoye a las mujeres sobrevivientes. Es la única fundación que apoya a mujeres atacadas con ácido. Desafortunadamente, no soy la única mujer, somos 34 mujeres atacadas con ácido en todo el país, y esta es una cifra que nosotras tenemos desde la fundación. Sabemos que existe la cifra negra, ahora también no solo son mujeres atacadas con ácido, también mujeres atacadas con agentes corrosivos, con gasolina, con agentes inflamables, porque se están viendo estos casos. Entonces, a todo este tipo de mujeres somos a las mujeres que nosotras estamos apoyando. Lo hacemos por ahora, lo hacemos a través de gestiones, estamos gestionando solamente, pero afortunadamente hemos conseguido diferentes hospitales, como el Hospital Español, el Zafir, el ABC de Santa Fe, algunas clínicas de dermatología, están en Polanco, y pues así es de la única forma que nosotras nos estamos apoyando. Pues yo las invito a que nos sigan en la página de la fundación, estamos como Fundación Carmen Sánchez MX, y si ustedes conocen a alguna mujer que está atravesando algún tipo de violencia, nos puede escribir a la página. Como se los menciono, ayudamos a puras mujeres atacadas con ácido o con alguna otra sustancia química, pero canalizamos también a las mujeres a alguna institución o con alguna otra ACE que la pueda ayudar.
Carmen, pues queremos agradecerte mucho que nos hayas acompañado en este segmento, agradecerte por supuesto tu valentía, todo este activismo que haces por ti y por muchas mujeres. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes. Y deciré, ¿qué te parece si me ayudas a mandar al corte? Sí, vamos a mandar al corte y antes de que nos vayamos, apoyen a Carmen Sánchez. Ella está entrando en un proceso legal importante para poder obtener justicia. Entonces yo creo que si todas las mujeres que están viendo este programa nos unimos a las redes sociales de Carmen Sánchez y exigimos justicia para ella, todas juntas lo vamos a lograr, ¿verdad, Carmen? Gracias. Así Sí, es, así pues es. hacer presión ahí, métanse a apoyar, a seguir, a comentar. Podemos apoyar desde la más mínima acción. Ustedes de verdad, créanlo así. Vamos rápidamente a un corte y ahorita regresamos. Hago un llamado para que los profesores de CCH respeten a sus alumnas. No por tener una buena calificación, tienen que acosarlas. Ellas se los ganan por méritos suyos. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso. Soy Desiree Navarro, directora general de Igualdad de Género y No Discriminación de la Alcaldía Coyoacán. Y pues estamos entrando de lleno al combate a la violencia contra las mujeres y es por eso que cada foro, cada mesa de análisis es importante para poder visibilizar todos los tipos de violencia a las que nos enfrentamos y pues darte las gracias por estar aquí en Diálogos Feministas y pues con un panel con invitadas súper expertas en cada uno de los temas. Como es Mariela Albarrán, que nos va a hablar acerca de algo muy trágico, algo muy doloroso, que es la violencia sexual contra las niñas. Y pues queremos decirte, Mariel, que estamos contigo, que te abrazamos, que estas mujeres que están aquí presentes, pero también las que nos ven desde sus casas, comparten su sororidad contigo. ¿Cómo estás, Mariel? A las dos. Pues es una lucha muy grande. Aquí las víctimas son mis hijas, dos pequeñas que cuando me enteré de las agresiones tenían 5 y 6 años de edad. Y como sociedad nos negamos a reconocer que la violencia sexual existe, que esta violencia sexual existe en nuestros hogares. O sea, ¿a dónde van nuestras niñas? ¿A dónde vamos nosotras? Y que podamos estar seguras. Hay cifras realmente escalofriantes. El 90% de las niñas que viven violencia sexual lo viven en sus hogares y de sus familiares. No, hoy les quiero decir que por ignorancia nunca desconfié del padre biológico de mis hijas. O sea, aquí muchas personas me preguntan, ¿y dónde estabas? ¿Y dónde estaba la mamá? O sea, son muy crueles, son muy crueles. Hoy les quiero decir que después de 3 años y de tratamiento psicológico y todo, tengo una fortaleza que no encontraba hace 3 años, ¿no? Pero sí decía, ¿dónde estaba yo? O sea, y se los pregunté a mis hijas, ¿no? Y es muy triste escuchar que me decían, mamá, estabas dándole de comer a mi hermana. No, se me vienen flashazos. Y en efecto, el agresor, padre biológico, además un hombre poderoso, un ex magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que decía, ¿ya terminaste de comer? Vamos a jugar, ¿no? Mandó a hacerse una cama en el piso donde estaban mis hijas. Las recibía todos los días religiosamente con una rosa. Les llevaba serenata a las 12 de la noche en sus cumpleaños. Situaciones que en su momento yo llegué a pensar o a sentirme enferma por desconfiar del padre biológico de mis hijas, porque además les comento esto de la ignorancia, porque uno piensa que solo puede venir la violencia sexual de tíos, de abuelos, de primos, y entonces las proteges y las cuidas y les platicas, les dices que nadie puede tocar su cuerpo. Mis hijas incluso tomaron cursos de prevención en el colegio, ¿no? Pero un tema que me gustaría sensibilizar a quienes nos escuchan es el tema de las amenazas. Hoy, después de 3 años, sé que mis hijas estuvieron amenazadas con mi muerte
y la muerte de los propios familiares del agresor. No, porque la relación con mis hijas es muy cercana. Entonces, ¿por qué no me decía nada? Porque ellas me protegieron a mí. Entonces, si ellas dieron su vida por mí, ¿por qué me voy a doblar? ¿Por qué me voy a quedar a la mitad del camino? Haber denunciado, ¿no? Ha sido súper tortuoso. Cuando decimos denuncien, yo les quiero decir que denuncien sin miedo, sin importar de quién se trate. Cuando me entero de la violencia sexual en contra de mis hijas, me presento al día siguiente en la agencia del Ministerio Público, sin importar que se tratara de un magistrado, ¿no? En materia penal. Entonces, como cualquier otra madre, acudí a la Fiscalía especializada en delitos sexuales. Es tristísimo encontrarte con que no hay personal capacitado para atender a nuestras niñas, a nuestros niños, que son revictimizados. Recuerdo algún funcionario que estaba como encargado en la mesa de trámite que decía, señora, ¿para qué denuncia? Les va a hacer más daño a sus hijas del que ya les hizo el agresor, ¿no? Cuando se enteran que se trata de un servidor público, de un magistrado, pues empiezan a obstaculizar todo. Hoy les puedo decir que he sido, dentro de esta adversidad y de esta tragedia, he sido afortunada porque llega un escrito y lo entiendo, ¿no? Mi formación me ha permitido proteger a mis hijas, pero ¿qué pasa con todas aquellas madres que les llega el DIF para amedrentarlas? Y que después de haber denunciado y querer proteger a tus hijas y quererlas tener a salvo, de víctima te conviertes en victimaria, ¿no? Para que desista en esta búsqueda de justicia, los abogados del agresor trae además un ejército y esto se llama violencia vicaria, ¿no? El hecho de hacerme daño a través de mis hijas, pero además con la complicidad o las complicidades perversas de abogados y de servidores públicos. Actualmente tengo 7 denuncias en mi contra por haberme atrevido a alzar la voz en contra de un magistrado en materia penal. No hemos encontrado protección a través de instancias federales, pero ha sido un verdadero suplicio, un calvario. Las carpetas de investigación están colmadas de datos de prueba, entrevistas de mis hijas ante el Ministerio Público y psicólogas clínicas, dictámenes oficiales de la propia Fiscalía que señalan que los hechos ocurrieron, solo que mis hijas no le dieron una connotación negativa por no saber de qué se trataba. En esto, o sea, es mucha la ignorancia respecto del tema de la violencia sexual infantil, porque nosotros, incluso como sociedad, esperamos que pase con la brutalidad o la bestialidad que vemos en las películas, cuando a los depravados les bastan segundos para cometer las agresiones o su cometido, ¿no? Entonces, tenemos las entrevistas, los dictámenes. Mis hijas fueron canalizadas al Centro de Atención para Víctimas de Delitos Sexuales de la Fiscalía, confirman la violencia sexual, revelan sintomatología en ambas y además señalan, recomiendan la no convivencia con su agresor, ¿no? Entonces, tenemos esto, tenemos dictámenes privados, tenemos el acompañamiento de una organización de la sociedad civil, se llama DIVAC, tiene 30 años de experiencia en violencia sexual infantil. El año pasado recibió una medalla en el Senado de la República por su trabajo, un modelo avalado por la UNICEF. Entonces, a la Fiscalía, cuando le interesa sacar algún asunto, utiliza estos informes, estos dictámenes para sancionar a los responsables. Y en este caso, por tratarse de un hombre poderoso en el ámbito de la procuración y la administración de justicia, no hay datos de prueba que alcancen. Se olvidan que se trata de un delito de realización oculta. Lamentablemente, nuestros servidores públicos esperan presenciar la violencia sexual para creer y para ponerse a trabajar. No les importa que las cifras nos griten que de 1000 casos de violencia sexual infantil, 100 son denunciados. ¿Por qué? Porque las víctimas no denuncian por temor o por vergüenza. Y como decía Carmen en el segmento pasado, no es posible que la vergüenza esté destinada para nosotras, para nuestras hijas. Quienes deben sentir culpa y vergüenza por los actos tan atroces que cometen son los agresores sexuales. Como sociedad nos negamos a pensar que tenemos maestros violadores, que tenemos sacerdotes violadores. ¿Cómo un magistrado puede ser un agresor sexual? Sí, porque además, ¿quién se va a atrever a cuestionarlo?
Es muy difícil construir redes de apoyo para las mujeres y para las víctimas de violencia sexual. He pasado por todos los estadios, despechada, loca, interesada, ¿no? En un primer momento salió el abogado del agresor para decir que quería más dinero. ¿Por qué? Porque en ese momento recibía una pensión alimenticia por tratarse de un magistrado. La consecuencia inmediata fue que les retirara el apoyo económico a mis hijas. Desde hace más de 2 años, mis hijas reciben un salario mínimo para las dos por parte de este agresor, ¿no? Entonces, poco a poco, las mentiras van cayendo, pero sí es importante que todos quienes nos escuchan y nos ven sepan que es más fácil y más cómodo para la sociedad, para las autoridades, ponerse del lado de los agresores y pederastas que de las víctimas. Les resulta más redituable, ¿no? Entonces, que creer a nuestras infancias, aún y con estas cifras que te dicen que de 1000 denuncian 100 y solo 10 llegan a juicio, y de esos 10 solo hay una sentencia condenatoria. Entonces tenemos que de 1000 casos, solo uno va a tener sentencia condenatoria. ¿Qué necesitamos para creerles a nuestras infancias? Es muy difícil y muy triste encontrarte que las autoridades que deberían protegernos se convierten en un segundo agresor. Denuncias, no cesa la violencia institucional. Mariel, pues de verdad que te escuchamos con mucha atención. Yo creo que hasta se hizo más fuerte el silencio aquí, porque yo creo que cuando escuchamos que una mujer es violentada, duele, pero cuando escuchamos que niñas son violentadas, duele doblemente. Escucharte con esa voz quebrada, pero al mismo tiempo fuerte, de seguir alzando la voz, es, yo creo que para muchas mujeres, un motivo más de seguir justamente luchando a través de este tipo de espacios, a través de cuando manifestamos nuestra injusticia, de sumar redes de apoyo, de hacer visible este tipo de injusticias, de impunidad. Yo a veces cuento en los programas, cuando sale una a la calle sola y quiere denunciar algo, te da miedo, pero cuando salimos muchas nos sentimos más poderosas, porque decimos, entre más vamos a proteger a la de en medio y vamos a apoyarte y apoyarnos. Yo te agradezco que además de todo tengas la valentía de contarnos esta situación, porque no es fácil estarlo recordando, bien lo dices, tengo flashazos. Y te agradezco que lo hagas, porque visibilizarlo es muy importante, así como atenderlo y sobre todo erradicarlo. Yo creo que es un tema muy, muy complicado en nuestro país, que no se ha visibilizado lo que se tiene que visibilizar. La violencia vicaria, yo les puedo apostar que es algo que apenas están escuchando ese término de vicario, ¿qué es la violencia vicaria? Pues es justo lo que nos comentabas, el buscar hacer daño a través de los hijos, a través de los familiares cercanos, y es un delito y se tiene que castigar, lo podemos denunciar. Hay actividades que han hecho muchas feministas, tendederos donde exhiben, les ponen un rostro, porque justo lo que comentas y lo que nos comentaba en el segmento anterior nuestra compañera, ¿por qué las mujeres somos las que tenemos que aprender, capacitarnos, conocer nuestros derechos? ¿Por qué no también los hombres aprenden que no se debe tocar a las mujeres y mucho menos a las niñas, ¿no? Yo creo que es una situación complicada. En México, fíjense, las cifras que nos das, que son escandalosas, 2.231 casos de violencia son registrados en México, 2.000. ¿Cuántos millones de mexicanos somos y cuántas niñas, cuántas mujeres son violentadas de esta manera? El abuso sexual infantil, ¿cuántos se registran? Muy pocos, por miedo, por vergüenza, por desconocimiento, por ignorancia, nos decía también nuestra compañera. Entonces, creo que estamos ante un tema delicado, Desiree, y que yo sé que tú también, desde donde estás de esta dirección, has también colaborado y apoyado a visibilizar este tema. Sí, totalmente. La verdad es que, bueno, 2 cosas muy rápidas. Tenemos ahora varios casos en escuelas públicas en donde drogan a las niñas y las violan. Entonces, pues nuestro protocolo de atención es inmediatamente acompañar a la víctima a la fiscalía especializada, ¿no?, en temas de niños y de jóvenes, pero nos topamos con el tema que ya nos decía Mariel, que ya nos decía Carmen en el segmento pasado. De pronto las familias se arrepienten
ya no quieren denunciar, ¿no? No son las niñas, son los adultos, son los papás. Me he topado con casos que han llegado a la oficina a decirme, mi primo me violaba desde que tenía 8 años. ¿Y cuántos años tiene tu primo? Bueno, tenía 10 años en ese entonces. Y pues ya el tema es escalarlo hacia los padres, ¿no? El tema, ellos son niños, a ellos tenemos que defenderlos, a ellos tenemos que cuidarlos y tenemos que protegerlos. Ahora, en el caso de Mariel, al igual que en el de Carmen, yo por supuesto quiero aprovechar este espacio porque ellas no deben de estar solas, ellas deben de estar acompañadas por todas nosotras, por todas las redes feministas, por toda la Red Nacional de Mujeres de Violencia Vicaria, por las redes Nacional de Mujeres, por todas las redes que podamos construir para que alcemos la voz, para que ellas no estén solas y para que nosotros podamos visibilizar sus casos, que es una total injusticia lo que están haciendo las autoridades con ellas. Y entre más lo visibilicemos, entre más las apoyemos, vamos a presionar más para que encuentren finalmente justicia. Así es, y sobre todo urgente que se tipifique bien este delito, que se pueda juzgar, que se pueda castigar, pero también prevenir. Yo creo que en tu caso, Mariel, de ninguna manera tendrías que sentirte culpable, pues por como dices, tú confiaste finalmente en una persona que además era el papá, como yo creo que a muchas mujeres nos ha sucedido, y bueno, esto también nos invita justo a reforzar quién estamos dentro de una casa, a creerle, ponerle atención a nuestras hijas, pero lamentablemente en tu caso sucedió y necesitas el acompañamiento de todas nosotras, como dices, Desiree, de todas las mujeres que nos están viendo, de redes de apoyo, y yo creo que no estás sola, estoy segura de ello. Gracias. Y quisiéramos ahorita mismo abrazarte y porque de verdad, si yo no sé si la cámara lo nota, yo estoy cerca de ella y el dolor que se percibe en tu mirada es muy grande y muy profundo. Y de verdad, yo creo que a ninguna de nosotras nos gustaría estar en este momento en tus zapatos, pero sí al lado tuyo, Mariel, sí contigo, sí aquí, diciéndote que no estás sola, porque no estás sola, ¿verdad, compañeras? No estás sola. Y yo les pido un aplauso para Mariel. Sí. Bueno, y además Mariel mencionó que las víctimas eran sus hijas y yo quisiera decir que ella también es una víctima. Entonces, pues estamos contigo, Mariel. No estás sola, Mariel. Pues Desiree, se nos ha terminado el tiempo de este segmento, pero ha valido la pena porque hemos escuchado, te hemos dado el espacio para seguir visibilizando tu caso y decirte que no estás sola. Compañeras que nos ven, pues por favor, compartan este video, compartan, hagamos viral a Mariel, hay que hacer un hashtag, Mariel no está sola porque no lo estás, y yo creo que es momento de apoyarla y de apoyar a todas las mujeres para que justo si alguien lo está viviendo y que le da miedo, que le da pena, a lo mejor al ver el caso de Mariel, que lamentablemente va a tener que servir de ejemplo de cómo se tiene que también actuar y de no tener miedo, mejor alguien que nos está viendo diga, híjole, pues sí son muchas, a lo mejor a mí también me ayudan, y puede hacer una sinergia grande que las mujeres tenemos cuando estamos juntas, somos muy poderosas. Entonces, pues, ¿qué te parece si me ayudas a mandar el corte? Pues quédense con nosotros porque el programa es muy interesante, lo que estamos hablando en este foro te puede ayudar a ti, puede ayudar a tu hermana, puede ayudar a tu hija. Así es que pues son diálogos feministas. Muchas gracias. Gracias, Mariel. Gracias, Mariel. Muchas gracias. Hago un llamado a todos los padres de familia que respeten a sus hijos. ¿Por qué? Porque son su sangre y los tienen que ver como lo que son sus hijos, no como un objeto que pueden agarrarlos y hacer lo que quieran con ustedes. Con ellos. Estamos de regreso con ustedes en este tercer y último segmento. Estamos desde Coyoacán, de Ciudad de México, en este recorrido que hacemos con diálogos feministas, en este esfuerzo que hace el PRD justamente por escuchar a las mujeres, por visibilizar casos como los que acabamos de escuchar, tan dolorosos, que nos mueven las fibras, que nos mueven los sentimientos, pero que también
nos demuestran una vez más por qué sí vale la pena participar, por qué sí vale la pena apoyar, por qué sí vale la pena y hasta se vuelve una obligación, ¿a poco no? Cuando escuchamos sentimos de, híjole, no, tenemos que ir, o sea, ya no es de a ver si pueden, como no, tenemos que ir y lo sentimos ya así tan imperiosamente como una necesidad. Por eso es muy importante que ustedes que nos ven participen y sobre todo conozcan sus derechos, los ejerzan para que también los puedan exigir. Si no conocemos, pues no exigimos y entonces podemos desencadenar una serie de situaciones muy desagradables, pero cuando conocemos, cuando nos informamos, cuando escuchamos a otras mujeres, pues comenzamos a escalar. Primero nos volvemos empáticas cuando escuchamos casos como el de Mariel, como el de nuestra compañera, violencia ácida, imagínense, o sea, este tipo de situaciones que nos llegan y dices, híjole, cómo me gustaría haber estado ahí para ayudarla, ¿no? ¿A poco no? Yo sé que muchas dijéramos, ¡ay, cómo no lo tuve enfrente! O cómo no estuve ahí en ese momento y la ayudábamos entre todas y le hacíamos bolita para cuidarla. Por eso es muy importante que participen. Y bueno, pues llegamos al tercer y último, pero no por eso menos importante segmento de nuestro programa, Desiree, y nada más y nada menos que en compañía de Fabiola Obando, concejal del PRD aquí en Coyoacán. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Siempre es un tema complicado, la violencia en cualquiera de sus géneros o de cualquiera de sus tipos. Es un tema muy complicado para muchas, sobre todo las que hemos vivido diferentes tipos de violencia, como decían hace un rato. Yo creo que todas las mujeres por lo menos una vez la hemos vivido en menor o mayor, pero sin ser o sin dejar de ser una violencia importante, ¿no? Agradezco nuevamente la invitación, me da mucho gusto estar aquí y pues lo que yo puedo aportar con muchísimo gusto. Muchas gracias, Fabiola, y también a ti, Desiree, por ayudarnos a organizar este espacio y desde donde estás también visibilizar a todas las mujeres y traerlas al espacio. Muchas gracias. Así es, muchas gracias a ustedes. Y fíjate que en el segmento pasado me quedé pensando con Mariel lo que decía acerca de que el padre de sus hijas le llevaba una rosa, les llevaba serenata. Y hablando también un poco del tema al que vamos a entrar, de la violencia política, yo recuerdo hace un año exactamente, o año y medio, tuvimos el mismo caso con un candidato que igual en su Facebook ponía que dormía, lo deben de recordar, de Puebla, que dormía con su hija, que le llevaba flores, rosas, chocolates, como si fuera su novia. Y de pronto se empieza a hacer más visible este personaje y pues todas las mujeres empezamos a alzar la voz y a decir, oye, ¿qué está pasando? Ese cuate está violentando a su hija, lleva años haciéndolo. No podemos permitir que llegue a un puesto de poder. Y de verdad que creo que nos unimos masivamente muchísimas mujeres para denunciarlo, para delatarlo y finalmente en el tema de violencia política logramos que no fuera candidato y no podemos permitir que lleguen a puestos de poder, como lo decía también Mariel, ningún agresor. Es por eso que también desde la alcaldía Coyoacán logramos ser la primera alcaldía en firmar la ley 3 de 3 contra la violencia y además ampliada. ¿Qué significa ampliada? Que las mujeres también firmamos, porque las mujeres también somos agresoras muchas veces, somos agresoras de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos y hasta a veces de nuestras parejas. Entonces no podemos permitir y no podemos tolerar la violencia y es por eso que también la firmamos, pero claro que recordando lo que nos estaba contando Mariel, en política hay mucha violencia y creo que también Fabiola Obando nos puede platicar de esto. Así es, violencia, abuso de poder y como bien decían y decías también en el corte, no siempre podemos hablar de que la violencia viene de un hombre o de un político, también hay muchas mujeres, no es garantía lamentablemente que todas las mujeres legislemos, juzguemos, impartamos justicia con perspectiva de género, porque muchas veces estamos tan arraigadas en un sistema patriarcal de una educación de casa, de una formación que tenemos donde pues de verdad no se los miento, yo lo he visto en eventos a los que hemos ido, las mismas candidatas o ya diputadas o ya concejalas, no, es que el diputado es la esposa del diputado. O sea, tenemos bien arraigado
como que el hombre es el poderoso, el fuerte, y nosotras somos como la de atrás, ¿no? Débil. La parte débil, la que hace las facturas, el papeleo. Y en política, como bien decía Desiree, también hay mucha violencia, impunidad, corrupción. Y yo quisiera que nos platicaras, eres concejal, definitivamente has tener alguna experiencia por ahí. Bastante. Porque no creo que haya sido fácil llegar a donde estás, a ningún nivel donde podamos estar las mujeres detentando un poder. Bueno, pues yo mira, te quiero platicar que desgraciadamente cuando yo me casé con el padre de mis hijos, yo me casé muy joven, me casé a los 19 años, sufrí de violencia emocional, violencia física, violencia económica, una violencia muy fuerte de hacerme llegar a hospitales, embarazada de mi primer hijo. Fue una violencia muy difícil porque uno no sabe cómo salir, como hace ratito bien decían, de ahí, ¿no? Y desgraciadamente es que la gente que está cerca de ti está tan desesperada de sacarte de ahí, que pues ya llega como a verte como la tonta, como la pues ella quiere vivir ahí, pero en realidad nadie sabe lo que tú estás sintiendo o por qué tú sigues ahí, ¿no? Hace ratito hablamos de un tema de amenaza, de voy contra tu papá, o sea, yo me acuerdo que pensaba mucho, oye, mi papá sabe que me golpea, bueno, se lo traga, ¿no? Mi papá va a ir a la cárcel, este señor se va a morir, mis hijos se van a quedar sin papá y sin abuelito, ¿y yo qué voy a hacer? Entonces, digo, esa era parte de, no es una justificación, es la manera en la que tú te sientes, ¿no? Y es muy fácil para, sobre todo lo que comentabas hace ratito, para las mujeres juzgar a las mismas mujeres que están viviendo estas situaciones, que somos como las que nos tendríamos que acoger, pero tenemos tan arraigado nuestro machismo o el machismo que vivían nuestros abuelitos, nuestros tíos, ¿no? Yo me acuerdo que mi abuelita me decía, hija, pues es tu cruz. Pues tú quisiste esto, pues y yo a mi abuelita la adoro y todo, bueno, ya no vive, pero exactamente. Entonces, pues sí llega un punto en donde tú dices, ok, ¿no? Cuando yo salgo de esta violencia y me empiezo a dar cuenta que realmente no era algo sano, que yo prefería que mis hijos estuvieran solamente viviendo sin una figura paterna, a vivir con una figura paterna que les enseñara que violentar a una mujer estaba bien, o que mis hijos iban a crecer y no sabíamos cómo iban a reaccionar. Dejo esta parte de violencia, me costó mucho trabajo. Yo estuve yo en Casa Luna muchos años y fue un proceso difícil, ¿no? Y ahí empezó como realmente mi tema como de querer entrar en la política. Yo estoy desde Jóvenes del PRD desde los 16 años, estuve muy metida en el tema de programas sociales, nunca he estado en otro partido porque a mí PRD me ha dado mucho, yo creo que a muchos nos ha dado como el tema de programas sociales, desgraciadamente tuvimos malos dirigentes, bueno, ¿no? Una situación un poco complicada, pero sí, cuando yo llegué aquí, lo que yo pedí era, ok, voy a apoyar, pero necesitamos como algo que nos apoye también a las mujeres, y nunca me dieron esa oportunidad, ¿no? Hoy yo les puedo decir que vivir la violencia política porque eres mujer, porque tú no puedes, porque tú tienes que estar repartiendo un volante y tú eres como que, pues es que como tú tienes varias comadritas, pues y no puedes ser a veces más, es muy difícil porque uno tiene que escalar, ¿no? Yo les digo mucho a las compañeras, chicas, no me vean a veces como algo de, no como envidia, porque no hay envidia de la buena y de la mala, es envidia. Vean como un ejemplo, no nada más a mí, sino a todas aquellas mujeres que hemos luchado mucho y hemos pasado muchas barreras, pero estamos hoy en un lugar, pero no estamos en un lugar para hacer uso malo del poder, estamos en un lugar para poder ayudar. Quiero contarte que yo impulsé en el Consejo hace algunos meses en una sesión, algo que estoy trabajando también con la directora, que me da mucho gusto la verdad estar de la mano con ella, porque he aprendido mucho de ella, un refugio para mujeres en donde las mujeres puedan estar por lo menos 4 meses con sus hijos. Porque desgraciadamente es que cuando las mujeres, lo que hablábamos hace ratito, ¿no? Cuando la ley no te ayuda, cuando los magistrados no te ayudan, cuando toda la gente se pone en contra tuya, terminas regresando con tu agresor. Porque no tienes a dónde ir, porque te quitan a tus hijos en el DIF, porque te separan y no puedes estar en un refugio con tus hijos. Y a lo mejor sabemos que yo agradezco mucho tener a mis padres que siempre me apoyaron a pesar de que yo caí varias veces en regresar con mi agresor, pero hay gente que no tiene eso, ¿no? Entonces estamos impulsando eso y para mí ese tema desde mi trinchera como concejal poderlo impulsar es importante. El problema es que no hay apoyo. Lo que decíamos hace rato, no hay un recurso que sea destinado justamente para tener un refugio, por lo menos un refugio por alcaldía, o sea, no debería existir la violencia, pero desgraciadamente ya existe. Y si hubiera uno de estos refugios,
de verdad ayudaríamos mucho a las chicas a no regresar con sus agresores. Eso creo, las empoderaríamos, les daríamos a lo mejor un curso de cómo hacer chambritas y las chicas podrían tener ese empoderamiento de salir y vender sus chambritas con sus hijos y no tener pena, ¿no? Yo les puedo decir que yo había veces, y aquí está gente que me conoce, yo vendía buñuelos, vendía paletitas de bombón con mis hijos y nunca dejé de salir adelante. Tuve errores, claro, perdón, todos tenemos algunos errores en el camino, pero hoy estar aquí y poder hablar para ayudar a las mujeres que son violentadas, de verdad, es lo que me da orgullo y lo que me llena. Aunque en el camino nos encontremos con todos esos agresores y agresoras políticas que piensan que tuviste que a lo mejor haber tenido algo con alguien para llegar a donde estás, sobre todo las mujeres, ojo, sí te critican como esa parte, como las concejalas no están haciendo nada, como... no sé, ¿por qué tantas directoras? La verdad, yo debo de agradecer y como concejal ustedes saben que los concejales vamos viendo cómo va el presupuesto, en qué se gasta todo el tema de cada pesito que entra a la alcaldía y ver que tenemos un alcalde que ha involucrado a tantas mujeres. Antes las mesas de trabajo eran puros hombres, ¿no? Y si tú querías levantar la mano era para preguntarle un cafecito, una agüita, pero nunca era con como... azúcar o sin ¿Estás de azúcar? acuerdo? Nunca era para un tema de, oye, yo opino que ese árbol no se debe de cortar. Porque eres mujer, no puedes opinar, claro que no. Y hoy ver las mesas de trabajo, los gabinetes que se realizan, donde todos, a ver, usted directora, ¿qué opina? Usted, directora, ¿qué piensa? Usted, directora, ¿qué propone? Eso antes no pasaba. Y yo quiero que sepan que en esta alcaldía, no sé en las demás, pero por lo menos en esta, que de las 8 direcciones que hay, son 8, ¿verdad, amiga? Si no me equivoqué. 8 direcciones, 6 son mujeres, o sea, y algo importante, y digo sin menospreciar a nadie ni nada, pero que Seguridad Ciudadana esté guiada y la directora general sea una mujer, es un impacto, pero no es un impacto para, no para nosotras que somos feministas, para nosotros que vamos en apoyo a la mujer, sino es un impacto para toda la alcaldía, por ese tema del machismo, porque hay muchos pueblos y barrios, no sé si me estoy explicando. No menosprecio a nadie, ni digo que en colonias haya más machismo que otro, pero imagínense ustedes qué tan juzgada ha sido esta alcaldía por temas así, ¿no? Entonces todo eso es violencia política. Todo eso es el tema del presupuesto, que de cada peso que entra solamente se puedan utilizar 26 centavos y se tengan que designar, por ejemplo, a seguridad, servicios urbanos y todo. Y que de repente, pues, equidad, pues sí, ¿no? Pero, a ver, vamos a esperar. O sea, y que el alcalde diga, no, o sea, el presupuesto vamos a partirlo en este tema, vamos a ver cómo implementamos estos refugios. La directora, por ejemplo, la casa de la mujer que está en el Copete, era una casa súper olvidada, el camino era feo, la gente no iba porque el camino, pues, o sea, si no te violentaban en tu casa, pues te arriesgabas. Estaba tan abandonado, de verdad. Hoy les puedo decir, la directora ha hecho un excelente trabajo. Si ustedes han ido a las casas, invitamos también a todo el público a que venga y vea estas casas, es la Efigenia. Muchas casas que se han rescatado, honestamente es que sí ha sido un trabajo por indicación del alcalde, pero anteriormente no podíamos hacer nada, no podíamos opinar en nada, no podíamos decir necesitamos que ayuden a las mujeres violentadas, porque sí, las casas de acopio sí son muy buenas, pero desgraciadamente no tienen ese presupuesto para poder tener más de cierto tiempo a las mujeres, ¿no? O de tenerlas con sus niños. Imagínense, si ya fui violentada y luego todavía me quitan a mis hijos y los llevan al DIF y es un golpe muy fuerte, pues termino diciendo, bueno, mejor me regreso con mi agresor, digo, estoy por lo menos en mi área de confort, no me trata bien, y eso es lo que nosotros pues sí debemos de impulsar desde nuestro ámbito, desde nuestra trinchera, ¿no? Y hacerles ver a las mujeres que no somos servidores públicos o que no somos de alguna manera parte del gobierno. Bueno, los concejales no somos tan gobierno de la alcaldía, solo vigilamos, pero que no somos esto porque queremos brillar y porque, sí, obviamente pasa, pero queremos brillar con la gente, con los vecinos, que te recuerden por lo que hiciste a favor de el lugar en donde tú vives y el lugar en donde tú naciste, ¿no? Entonces, y además, como una mujer que salió de un círculo de violencia, se siguió superando, se siguió preparando y hoy es concejala, ¿no? Entonces, demuestra una vez más en un caso que
cuando las mujeres nos lo proponemos, cuando nos informamos, cuando queremos salir adelante, lo hacemos, pero además también desde lugares donde podemos ayudar a otras mujeres, ¿no? Como tú deciré que definitivamente haces un trabajo extraordinario y que también quiero nos platiques rápidamente para que no nos anden correteando con el tiempo. ¿Cómo es también llegar a un lugar donde, como comentas, afortunadamente hay un aliado, porque los hombres lo decimos en todos los programas, deben ser aliados porque no son nuestros enemigos, no los odiamos. Los queremos mucho, yo siempre les digo, los queremos mucho, pero de aliados, ¿verdad? Qué bueno que en esta alcaldía haya un aliado, pero definitivamente no siempre has encontrado aliados, Desiree. No siempre. O son los con las manos de los dedos. Casi decía la concejala Fabiola, tenemos un aliado y creo que todos los hombres que nos ven deberían de convertirse en nuestros aliados, porque efectivamente de 8 direcciones generales, 6 somos mujeres y pues ya también bien lo mencionaba, la comandante Aurora Montserrat con indicativo era nuestra directora de seguridad, es la que se enfrenta a cerrar chelerías, a pues toda la seguridad de todas las colonias, de todos los puntos rojos, de todos los puntos donde pues la gente está tomando en las calles. O sea, es un tema complicado, pero también tenemos, por ejemplo, una mujer arquitecta en obras, ¿no? Que también es otro espacio complicado, y así igualmente en finanzas y en otras áreas en donde se nos toma en cuenta. No somos floreros, nosotros somos especialistas y llevamos toda una trayectoria muy amplia para poder decir esto es lo que se debe hacer, esto es lo que propongo, porque llevo muchos años especializada en el tema y por eso es que nos eligió nuestro alcalde Giovanni Gutiérrez. Entonces sí, un gran aliado, no solamente de nosotras, sino de todas las mujeres, porque les ha regresado su seguro popular coyoacarense, porque les ha regresado las estancias infantiles, ya con 24 estancias que no se habían quitado a las mujeres. ¿Cómo vamos a trabajar si no tenemos a dónde dejar a nuestros hijos? ¿Lo vamos a dejar con un pariente? ¿Para qué? ¿Para que también abuse sexualmente de ellos? Y pues en el tema de política, sí sufrimos mucha violencia política, pero aquí seguimos. Tan solo las invito a que vean mis redes en Twitter, Desiree Navarro. O sea, prostituta, golfa, si recibo un premio por mi trayectoria, ¿a quién se lo pagaste? ¿Cuánto te costó? ¿Con quién te acostaste? Así, o sea, inundadas mis redes, que obviamente pues vas haciendo la piel más gruesa y pues ya no te importa. Pero no deja de ser violencia. Pero no deja de ser violencia, ¿no? Mi familia que no está acostumbrada, pues sí, ¿no? Dice, oye, ¿en qué estás metida, no? La política es violencia. Muchas personas violentan en la política, pues sí, desde los espacios, desde los partidos políticos, en donde también hay un patriarcado, en donde los hombres, generalmente, pues es la cúpula de los partidos son los hombres, que tenemos más espacio de incidencia, sí, pero por supuesto que violencia política, he recibido amenazas de muchísimos políticos, pues que a lo mejor quieren tu puesto, a lo mejor les estorbas, a lo mejor no les gustó lo que les dijiste, a lo mejor los denunciaste públicamente, pero pues como mujeres tenemos que alzar la voz, no contarán con el privilegio de nuestro silencio, porque no podemos permitir que un violentador, un abusador, un deudor de pensión alimentaria llegue al poder. Eso no lo podemos permitir. Así es, y bueno, como yo les comentaba en este programa y en muchos otros, tenemos muchas leyes, la ley 3 de 3, que como bien dices, que bueno, es un conjunto, ¿no? de normas, de acciones que se pueden implementar, la ley Olimpia, que también es un conjunto de reglamentos, de normas, de reformas que tenemos que conocer, que podrían ayudarnos. Tenemos la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En el caso de la violencia política hay un protocolo, el PRD tiene un protocolo interno para prevenir, erradicar la violencia política, que se viene a empapar también con la 3 de 3 y se conecta, y entonces se vuelve toda una gama de herramientas que las mujeres tenemos, pero que necesitamos conocer,
porque muchas veces normalizamos muchas situaciones, ¿no? Como esa que decías antes, si hablabas era para ver si el café estaba frío o caliente, ¿no? Porque aún siendo regidora o diputada, pues te mandaban por el café, o ponían en comisiones que no eran tan importantes, ¿no? Y ahorita que dices, oye, una mujer dirigiendo seguridad pública, o te mandan de candidata a un lugar donde jamás vas a tener oportunidad, claro, ¿no? O te dan menos presupuesto que a los hombres. ¿Por qué? Sí, y afortunadamente hemos avanzado. Ya las mujeres estamos tomando cada vez más nuestro lugar, no nos lo están dando ni regalando, lo estamos tomando, porque es así debe de ser. Somos más del 51% del padrón electoral, pues imagínense, ¿no? Pero tenemos que seguir capacitándonos y tenemos que seguir conociendo. La violencia política también es violencia, la violencia obstétrica es violencia obstétrica, física, económica, todos los tipos de violencia no son normales, punto. No es como de, ay, si nada más te empujé, o sea, chillona, ya, violencia física y psicológica, me dijo chillona, no. Con esto tampoco quiere decir que ahora las mujeres vamos a salir de aquí y vamos a llegar ahora a ser violentadoras, ¿no? Porque también de repente vas a llegar y no me grites, porque en la ley dice que no me grites, pues cállese, tampoco, ¿no? O sea, tampoco vamos a rayar ahora en el otro extremo. Tenemos que encontrar un equilibrio entre nuestros derechos y, bien dicen, donde terminan los míos, empiezan los tuyos. Y tenemos que convivir con esta situación con los hombres, en la casa, en la política y en todos los ámbitos de nuestras vidas. El objetivo de estos programas es justo concientizar, visibilizar, acercar a ustedes esas herramientas. A lo mejor de pronto, yo les soy honesta, estando en estos programas, llevo 6 años trabajando en este tipo de herramientas, y apenas hace un año escuché lo de la violencia vicaria. Y cuando dije, ¿qué es eso? Y rápido, y a ver, díganme qué es. Y cuando dije, no, pues sí, porque cada vez vamos visibilizando más y dejando de normalizar muchas situaciones que a veces pues traemos arraigado y decimos, ay, pues es que si no me cela, no me quiere, ya no le importo, ¿no? Y dejamos de normalizarlo y ahora entendemos que no está bien y que no es normal. Entonces, por eso es muy importante, por eso es que yo les agradezco mucho este espacio, esta participación de ustedes, pero también quisiera, antes de terminar este programa, escuchar a nuestras compañeras que en el sector, porque este espacio también es para ustedes. Entonces, ayúdenos a cerrar este programa con sus opiniones. Si quieren contarnos algo también desde su propia experiencia, pues adelante, visibilicemos, compañeras. Ahí sí, producción, me ayuda. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Mi pregunta es tanto a la directora como a la concejal, ¿qué le pueden decir a todas esas mujeres que están violentadas dentro de un trabajo, dentro de alguna instancia, ya sea pública o solamente algún trabajo? ¿Qué les pueden dar de consejo o a qué instituciones se pueden acercar para que inhiban ese tipo de violencias? Y además, que ustedes como mujeres que están en puestos importantes por todo el trabajo que han realizado, ¿cómo pueden darles ese consejo y ese ánimo para salir adelante y decir, y no aceptar esa violencia de algún jefe o de alguna persona que esté arriba manipulándolas para que tomen alguna decisión? Ustedes como personas que han sufrido este tipo de violencia, ¿qué le podrían decir a esas mujeres? Ay. ¿Les parece si escuchamos a la otra compañera antes de que contesten? Igual tiene una pregunta y contestan todas juntas. Muy bien. Bueno, en mi caso soy Justina Godínez. Buenas tardes. Mire, no es una pregunta. En lo que yo estaba escuchando ahorita, yo tengo 3 señoritas y la verdad a veces tenemos un chip de papás de una educación básica anterior, que realmente a veces decimos, híjole, ya fracasaste, híjole, ya le volviste a regar, y realmente a veces nos ponen un chip que dicen, no va a avanzar, ella se va a quedar hundida, y realmente ahorita te admiro por decir, sí salí, y estoy de pie. Y soy concejala de Coyoacán, que todas sí podemos salir adelante, tengas padres o no tengas padres. Yo los perdí muy
pero muy chica, a mis padres. Y creo que hasta ahorita sigo de pie. Y sigo sacando, a lo mejor con errores, claro, porque no soy perfecta, a mis 3 hijas con mi esposo. Pero realmente agradezco estos foros para decir, estamos de pie, escúchenos, porque como papás tenemos muchos errores, créanmelo, y a veces hacemos sentir mal a cada una de nuestras hijas, pero de ahora en adelante decimos, esto se acabó, y vamos a verlo de otra manera. Muchas gracias por este espacio. Gracias. Gracias a usted, compañera. Bueno, ahora sí, si me ayudan contestando. Bueno, para contestar un poco la pregunta, es cierto, también la violencia laboral existe y principalmente de repente en oficinas de gobierno, porque desgraciadamente es que sí hay compañeros que todavía traen, ¿no?, un tema ahí arraigado. Se han realizado diferentes, igual foros. La directora ha realizado prevención a la violencia laboral. Se le ha invitado a todos los compañeros. De hecho, sí ha habido sí han venido varios compañeros. Pero yo creo que principalmente pues deben acercarse en la oficina o en la dirección de equidad. Hay derechos humanos. Ahí es importante que los compañeros denuncien. Las compañeras, digo compañeros y compañeras porque viven violencia también, compañeros y compañeras, que se acerquen a derechos humanos y que denuncien este tipo de situación. No es fácil, pero nosotros cómo podemos acompañarlos, pues ese es el tema, ¿no? El acompañamiento siempre es importante, lo que decíamos, apapachemos, cuidémonos entre nosotros, pero también si yo no quiero y si yo no estoy seguro, pues por mucho que acompañemos, pues mucha gente dice, no, pues no voy a denunciar o no me quiero meter en problemas porque les da miedo, por cualquier situación. Pero principalmente sería acercarse en el tema con la directora. Ahí en la Dirección General de Equidad hay muchos compañeros que los pueden apoyar para que también ustedes les pasen la voz. Y bueno, hablando un poquito de lo que comentaba la compañera, es importante algo que dijiste y creo que lo voy a decir. Yo tengo a mis papás, gracias a Dios ellos siempre me han ayudado, y tengo un papá que sí es un papá machista, ¿no? Pero, ¿sabes? Yo revertí el tema de mi papá siempre me decía, tú no, vas a ser concejal, ¿no? Tú vas a hacer esto, claro que no vas a acabar la prepa, no vas a acabar la universidad, ya te embarazaste, ya tu vida se truncó. Incluso cuando yo dejé a mi agresor, me dijo, bueno, pues ahora te vas a tener que poner a hacer el quehacer de tu mamá y pues yo te voy a pagar para que puedas cuidar a tus... Y mi mamá le dijo, o sea, nos va a morir de tristeza, o sea, que se vaya a trabajar, ¿no? Pero creo que yo revertí ese tema porque cuando mi papá me decía, no puedes, híjole, yo creo que yo sí luchaba para decirle, sí puedo. No lo hacía por mi papá, siempre he hecho las cosas por mí y por mis hijos, pero yo creo que cuando reviertes esa situación de, híjole, de sentirte menos y la reviertes en empoderarte, te ayuda mucho. Es como, no es un consejo porque es difícil, pero sí es una vivencia que a lo mejor puede ayudar a lo que comentabas hace un ratito. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues yo nada más quiero contestar a las compañeras y a todo el público que nos ve y nos escucha. Tú no tuviste la culpa. Tú eres una víctima de tu agresor. Generalmente cuando se acercan con nosotros, es que yo tuve la culpa, es que si yo no le hubiera dicho, es que si yo no hubiera hecho, es que si yo no me hubiera vestido, es que no, tú eres una víctima, tú no tienes la culpa. Entonces empecemos por ahí. Y si hay miedo, sí, todos los días tenemos miedo. Muchas feministas decían, es que ya nos quitaron el miedo. No. Yo siempre les digo, no, compañeras, no se equivoquen, el miedo lo tenemos todos los días. Cada vez que vamos a denunciar a un agresor, cada vez que apoyamos a una compañera, cada vez que nos enfrentamos políticamente o públicamente a alguien, ahí está el miedo, sí, está el miedo a que nos hagan algo, pero es preferible que nunca nos quiten nuestra voz, que siempre sigamos alzándola por las demás, desde la trinchera donde estemos, en nuestra cuadra, con nuestras vecinas, en nuestra casa, con nuestros hijos.
hay que hacerlo de verdad, quitarnos el miedo, ser valientes, pedir ayuda, hay que pedir ayuda. No, que no les dé pena, hay que pedir ayudas a las redes de mujeres, a las instancias cercanas, hay que hacerlo, de verdad que vale la pena por nosotras mismas, por nuestro entorno, por nuestras amigas. Así es, y bueno, pues cerrando este programa, porque pues ya se nos terminó el tiempo, yo también quisiera agradecerles a todas el espacio, el simple hecho de estar aquí. Yo sé que muchas de ustedes tuvieron que hacer muchas actividades antes de venir, porque lamentablemente de pronto las mujeres también, aparte de participar en política, de ser sororarias con la compañera, pues también seguimos cargando con el cuidado de la casa, con el cuidado y la educación de los hijos. Muchas mujeres son mamás solas y entonces hay que dejar comida, que hacer esto, aquello, todo listo, y el hecho de verlas aquí, a mí la verdad me da mucho gusto, se los agradezco, pero además se los felicito, porque ojalá en algún programa que hagamos llenemos todo este lugar de mujeres que estén convencidas de que sí vale la pena participar, de que vale la pena, de que hay muchos obstáculos, y los ha habido siempre, y hemos avanzado poquito, a lo mejor 70 años, casi 70 años de que las mujeres votamos, pues no son muchos, o sea, híjole, bien poquito. En Estados Unidos creo que desde 1800, ¿no? Entonces, aquí apenas 70 años, pero pues ahí vamos y hemos logrado tener espacios, pero nos falta mucho, compañeras, hacer valer la ley, hacer que todas las mujeres pudieran empoderarse económicamente para que a la hora de dejar al agresor, pues no sientan esa incertidumbre de qué le voy a dar de comer a mis hijos, con qué pago una renta si no tengo un trabajo, porque en los trabajos además me van a revictimizar, porque como soy mamá, pues no me van a contratar, porque entonces vamos encontrando un sinfín de obstáculos que sí podemos vencer, que sí podemos regular, que podemos proponer incluso de estas pláticas políticas públicas. En un programa anterior, yo escuché una que se me hizo fenomenal, que decían coadyuvar el gobierno con el sector privado y que todos los hoteles que hay destinaran una habitación, ¿no? Donde una mujer pudiera llegar y resguardarse con sus hijos, y entonces estarían cumpliendo, no les cuesta nada, seamos honestas, ¿no? Yo no creo que todos los hoteles, todos los días, estén al 100, ¿verdad? No creo. Esa es una idea de política pública que yo escuché que se me hizo genial, la verdad, y que si le damos voz y vamos impulsando como muchas ideas de las que se nos puedan ocurrir. Las mujeres somos bien creativas, y más cuando se trata de resolver, ¿no? Siempre vemos cómo de que no. O de ayudar. O de ayudar, nada de que no sirve, y si no sirve ahorita lo parto en dos y ahora tenemos dos y vas a ver que sí sirven, y somos bien creativas. Entonces, tenemos que hacer propuestas, tenemos que alzar la voz, ir a los parlamentos abiertos, a este tipo de espacios, porque se los juro, yo me quedé con eso en el programa pasado. Estaban haciendo hasta talleres de plomería, y yo voy a estar pendiente por ahí, compañeras de Pachuca, dije, talleres de plomería para mujeres, para que sean también autosustentables, y como mujeres podamos contratar a otras mujeres que nos hagan ese servicio sin tener el temor de que va a llegar un hombre a nuestra casa que no conocemos y que nos ponga en riesgo. Entonces, todo ese tipo de propuestas salen también de estos espacios, y por eso es que yo les agradezco enormemente que nos permitan venir con ustedes, escucharlas. También les juro que yo aprendo demasiado cuando las escucho, me llevo las experiencias, me llevo esas ganas de ser todavía más empática, más humana, pero sé que también allá donde nos ven, también nos escuchan, y también lo pueden replicar, y también pueden opinar, y pueden proponer. Se nos está terminando el tiempo ya, por lo que, bueno, pues yo no tengo más que agradecerte que hayas estado aquí con nosotras en este programa. El agradecimiento es para ustedes y obviamente también para todos el público que nos acompaña, que desgraciadamente somos más mujeres, lo que decían hace rato era bueno que estuvieran más hombres, y pues igual pedir que se queden las redes sociales de todas las que en este momento participamos, porque no falta, ¿no? En algún momento, si alguien quiere, aunque sea platicar con alguna de nosotras, estamos siempre abiertas. Yo estoy como Fabiola Obando en Facebook, Instagram y Twitter. Y pues bueno, creo que decir, ella por ahí dejó sus redes, igual si por ahí pudiéramos dejar un link de las asociaciones, porque siempre hay alguien que se quiere acercar, ¿no? Entonces, claro.
Pues Así nada es. más pedir eso y pues muchas gracias. Muchas gracias a ti. Síguenos invitando. No, ustedes síganos recibiendo y venir a Coyoacán. Ahorita vamos a ir acá por un cafecito, un churro, a ver qué se nos pega por ahí. No, pues muchas Desiree. muchas gracias al público, muchas gracias a Diálogos Feministas, muchas gracias, y este programa, pues a mí me gustaría dedicárselo a Carmen, a Mariel, a Fabiola, a todas las mujeres que se han sentido solas, que se han sentido que no hay una mano de quien asirse, y a Carmen, que nos decía que se queda rota, con cicatrices por dentro. Hay una técnica japonesa que cuando se rompe una porcelana se pega con, le llaman hilos de oro, y eso es lo que hace que tenga aún más valor esa pieza. Entonces, pues queridas compañeras, así son ustedes, más valiosas por lo que hacen y más valiosas por lo que han pasado. Gracias. Así es, pues también nuestro respeto, nuestra admiración a ustedes, y como a ustedes y a ti, a todas las mujeres que en algún momento han sufrido algún tipo de violencia, y a las que no, qué bueno, y también ojalá fuéramos todas, pero a todas en general, pues gracias por participar, por estar aquí, a quien nos ve por compartir el programa y por comentarlo, y pues de nuevo, no están solas ni allá ni acá. Yo creo que juntas todas las mujeres somos muy poderosas. Eso de que juntas ni difuntas es un dicho que se inventaron, pero no sé por qué y no sé en dónde, porque las mujeres juntas somos muy fuertes y somos capaces de llegar a hacer muchas cosas, de verdad. Entonces créanselo, somos capaces de hacer todo lo que nos propongamos. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes y gracias a ustedes que nos ven. Nos vemos en el próximo programa.